Hace un tiempo me ocurrió algo bastante espeluznante junto a mi mamá, mientras íbamos en un viaje de carretera por Michoacán. Era de noche y ambas estábamos platicando, cuando se me ocurrió hablar sobre cosas paranormales que ocurren en las carreteras. Ella se reía, diciendo que no creía en nada de eso, y que lo mejor es manejar con calma y nunca subir la velocidad, debido a las peligrosas curvas y a los baches. De pronto, mientras seguíamos avanzando, mi mamá se detuvo en seco. Esto debido a que en medio del camino había 2 camionetas paradas. Cuando observamos bien la escena, nos percatamos de que había alrededor de 6 hombres vestidos completamente de negro, portando armas, y estos estaban asaltando a un pobre señor. Mi mamá, al notar esto, aceleró inmediatamente y manejó tan rápido que la camioneta se balanceaba de un lado a otro mientras atravesábamos las curvas de la autopista. Ese día entendimos que hay cosas mucho más inquietantes en los caminos que los fantasmas o cualquier cosa sobrenatural. Este relato de Victoria Villalón deja muy en claro que en las carreteras puede haber todo tipo de peligros, ya sean de este mundo o no. Y el día de hoy vamos a contarte algunos relatos sobre esto. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 historias aterradoras ocurridas en carreteras, parte 6. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Y debido a problemas técnicos y a que Maskedman se niega a hacerse una limpia, hoy narraré este video yo solo. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Okay, that's a bit scary. Yeah. En algunas ocasiones yo acompañaba a mi papá para trabajar, buscando personas que quisieran trabajar en el campo. Una de esas veces se nos hizo un poco tarde y veníamos por una carretera muy solitaria. Había unas cuantas casas, pero no había nadie afuera. Una de esas casas llamaba mucho mi atención, pues tenía una entrada como de unos 100 o 200 metros rodeada de árboles. Estábamos pasando por ahí cuando las luces del auto alumbraron esa casa y pude ver cómo entre los árboles había un ser muy alto, como de unos 2 metros. Su piel era oscura como una sombra y tenía ojos brillantes. Le pregunté a mi papá si lo había visto, pero él me respondió que tenía que mantener la vista al frente y después me preguntó qué había visto yo. Le describí a la criatura y no sé si me creyó o no, pero me contó que los pobladores de ese lugar decían que en esa casa había algo que no dejaba que nadie pudiera habitarla, concluyendo con una frase que aún recuerdo muy bien. ¿Sabes, hija? Hay cosas que no podemos explicar, pero existen. Okay, that's a bit scary. Yeah. Mi papá fue bombero en su juventud, y entre todos los relatos que ha contado, hay uno en particular que, según me dijo, jamás pudo explicar. Esa noche se encontraba junto a un compañero de camino a recuperar un cuerpo, pues una persona había fallecido. Se encontraban en medio de una carretera, cuando de pronto comenzaron a escuchar ruidos extraños, aunque no supieron identificar qué eran, por lo que simplemente continuaron su camino. Más adelante, el colega de mi papá, de pronto le gritó que se detuvieran de inmediato, y mi papá frenó de golpe, tanto así que las llantas rechinaron al contacto con el asfalto. De pronto, mi padre pudo ver la razón por la cual su amigo le había dicho tal cosa, y es que en medio del camino se apareció un perro muy grande, además de extraño. El animal estaba escondido entre la oscuridad y poco a poco se acercaba al camión, dejando que las luces mostraran más detalles de él. Lo primero que notaron fue que ese perro parecía tener el rostro de una persona, pero como si estuviera al revés, es decir, con la boca donde debería estar la frente. Además, en su hocico llevaba cargado un conejo muerto, al cual le faltaba la cabeza. Al ver esto, mi papá ni siquiera lo pensó, simplemente dio marcha atrás y giró el camión. Esto lo hizo tan rápido que sintió como si estuviera a punto de volcar el vehículo. Afortunadamente no fue así y pudo regresar por donde había llegado. Cuando volvieron a la estación, ambos estaban pálidos. No habían dicho ni una sola palabra en el trayecto. Sus compañeros notaron que algo andaba mal, así que les preguntaron y ambos dudaron en decir lo que habían visto, pero finalmente lo hicieron. Más allá de recibir burlas o incredulidad,
Algunos de sus colegas les confesaron que, de hecho, esa no era la primera vez que se reportaba el avistamiento de esa criatura en esa carretera. Tiempo después, más y más personas dijeron haber visto a ese extraño ser, y el miedo de todos llegó a tal punto que un sacerdote fue para bendecir el camino y así evitar que esa cosa provocara más accidentes. Según contaron, al momento en el que el sacerdote arrojó el agua bendita, se pudieron escuchar gritos desgarradores en toda la zona. Mi papá cuenta que, desde entonces, nadie más ha vuelto a ver a ese horrible perro otra vez. Okay, that's a bit scary. Yeah. Mi familia tiene la costumbre de viajar al estado de Veracruz, más específicamente a un pequeño pueblo pintoresco que tiene un sinfín de hermosas costumbres. Eran fechas del mes de diciembre cuando mi madre, quien es descendiente de aquel pueblo, decidió celebrar las fiestas allá con la intención de recordar su juventud. En lo personal no me gustaba viajar a aquel lugar, ya que además de que no tenía muchas comodidades, siempre le tuve un profundo miedo a viajar en auto por tantas horas. La idea de sufrir un accidente simplemente me aterra hasta el día de hoy, pero en aquellas fechas específicamente viví una de las experiencias que sin duda jamás olvidaré. El viaje comenzó el día 26 de diciembre a las 6 de la mañana. Empezó tranquilo, entre muchas risas por parte de mis tíos, quienes estaban felices de poder viajar junto a nosotros. Por mi parte, me encontraba viendo a través de la ventana, tratando de encontrar algo interesante, mientras la música de mis audífonos se reproducía. Las horas pasaron, el paisaje, que mayormente eran un sinfín de árboles y arbustos, comenzó a mostrar algunas casas y tiendas. Me emocioné al ver que podríamos descansar un poco en ese lugar, pero antes de que lograra siquiera preguntar si bajaríamos del auto, una camioneta de color blanco pasó a una velocidad sorprendente junto a nosotros. No me gustaría exagerar las cosas, pero incluso sentí como si el auto se tambaleara por aquella camioneta. Mi tío, quien estaba manejando, frenó repentinamente, haciendo que quienes dormían despertaran de golpe. Varias groserías se dejaron oír por parte de mi familia, diciendo que aquellas personas de verdad estaban locas por ser tan inconscientes. El viaje continuó y yo no podía estar tranquila, ya que mi prima estaba leyéndome un sinfín de noticias sobre choques ocurridos en la misma carretera donde nosotros estábamos viajando. Pero hubo un momento donde sus risas burlonas se detuvieron de golpe y su rostro se puso pálido. Le pregunté qué pasaba y en ese momento me dio su teléfono sin decir nada. En la pantalla había unas letras rojas que decían: "Horror en la autopista". Un artículo apenas publicado, donde en la primera imagen se podía ver a la misma camioneta blanca que nos rebasó hacía un par de horas. Estaba impactada contra un pequeño auto de color gris. Ambos autos estaban terriblemente destrozados, en especial el gris. Lo más horrible era la parte en la que se describía que una joven madre sollozaba mientras sostenía en sus brazos los restos de un bebé de tan solo 3 meses de nacido. La madre temblaba, aferrándose a un pequeño cuerpo destrozado. Según se supo después, el padre del niño, que era el conductor del auto gris, también había fallecido en el accidente, a diferencia del inepto hombre de la camioneta blanca, quien se encontraba vivo, con heridas, pero vivo. El tipo había estado ingiriendo alcohol y drogas durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy tengo un terrible miedo de viajar, pero también guardo la tristeza que sentí después de leer aquel artículo. Solo espero que esa pobre mujer haya encontrado la manera de decirle adiós a su pequeño. Okay, that's a bit scary. Yeah. Esto ocurrió el año pasado, a principios de julio. En ese tiempo mis tíos se estaban mudando a Mexicali y mi mamá le pidió a mi tía que la llevara con ellos para después recogerme e irnos juntos a Tijuana, donde vive mi mamá. Mi tía accedió y nos fuimos. Todo el viaje transcurrió con normalidad, pero cuando nos encontrábamos a poco más de 1 hora de Mexicali, cerca de las 9 de la mañana, empecé a notar que en la orilla de la carretera era posible ver cada cierta cantidad de kilómetros unas casas, las cuales se encontraban en medio de la nada. Mi tía también había notado esto. Le preguntó a mi tío por qué esas casas estaban ahí, pero él dijo que no sabía y que se le hacía raro verlas. En cierto punto, nos detuvimos para bajarnos y estirar las piernas un poco. Al hacerlo noté algo. En una de estas casas, que se encontraban más o menos cerca de nosotros, había muchísimas llantas de autos apiladas. Mis primas y yo queríamos ir a explorar, pero mi tía nos dijo que no nos acercáramos demasiado. Ya estando un poco más cerca,
notamos que había una cantidad enorme de cruces de madera en la parte trasera de la casa, junto a ropa y peluches. También nos percatamos de que una de las ventanas de la casa estaba abierta, y aunque la curiosidad nos empujaba para ir a revisar, mi tía, quien había visto que estábamos ya muy cerca, nos gritó que volviéramos, y dijo que mejor nos metiéramos al carro. En ese momento yo no lo sabía, pero mi tía también había visto esas cruces y la ropa, algo que le causó muchísimo miedo. De hecho, el resto del camino a Mexicali nadie habló, simplemente nos quedamos en silencio, tratando de entender qué era lo que significaba todo lo que habíamos visto, y sinceramente, solo nos pudimos imaginar lo peor. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Okay, that's a bit scary. Yeah. Recuerdo que mi abuelito me contó que cuando estaba en edad laboral, trabajaba en una apiladora. Salía a las 5 de la mañana en su camioneta para llegar. Un día, como de costumbre, él iba hacia el trabajo, cuando de la nada, su camioneta se apagó en medio de la carretera. Eran las 5 de la mañana y todo estaba en completa oscuridad. Entonces, en el cielo, vio una luz muy intensa. Él trató de asomarse para saber qué era, pero esa luz era demasiado fuerte y no lo dejaba ver nada. El resplandor simplemente avanzó hasta perderse, y entonces de la nada, la camioneta de mi abuelito empezó a funcionar de nuevo. Él condujo hasta la apiladora y preguntó si ahí también habían visto una extraña luz en el cielo. Sorprendentemente le dijeron que sí, y que cuando esa luz pasó encima de ellos, toda la maquinaria del lugar, de forma abrupta, había dejado de funcionar, volviendo a encender una vez que la luz desapareció. Viendo en la televisión las historias acerca de ovnis, pienso que tal vez ese día mi abuelito y la gente de la apiladora fueron testigos de un avistamiento sin saberlo. Okay, that's a bit scary. Yeah. Las historias de carreteras son mis favoritas. Siempre he creído que poseen una aura mística que me hace sentir cierta nostalgia al escucharlas. De hecho, esa es la primera vez que les cuento una historia, y es precisamente sobre carreteras. En ese tiempo, mi familia y yo, cada que salíamos de casa, tomábamos rutas alternas para volver, siempre eligiendo algún camino o carretera diferente, especialmente durante las noches, pues nos gustaba sentir que explorábamos o conocíamos mejor la zona. Al tiempo que mi abuelo, que siempre iba manejando, nos contaba historias de terror. Una de esas noches notamos que había una desviación en la autopista que normalmente tomábamos para llegar a casa, así que comenzamos a deambular. Estaba lloviendo, pero mi abuelo se ubicaba bastante bien, así que siempre nos sentimos a salvo, y jamás le tomaba más de 1 hora encontrar el camino de vuelta a casa. En cierto momento llegamos a un pueblito, donde mi abuelo se detuvo para pedir indicaciones. Nos informaron dónde estábamos, y aunque no recuerdo el lugar exacto, sé que era muy lejos de casa. El tiempo siguió pasando, dieron las 11 y luego las 12, y seguimos sin saber exactamente dónde estábamos. Fue en ese punto, cuando ya había dejado de llover, que de pronto notamos algo en el cielo. Era una serie de luces, o bolas de luz, que flotaban en el aire. Eran 7, y éstas empezaron a avanzar, y mi abuelo dijo que debíamos seguirlas. Pasaron apenas unos minutos, no más de 30, cuando ya estábamos en una zona que reconocíamos muy cerca de nuestra casa. De pronto, esas bolas de luz simplemente se desvanecieron. Me gustaría saber a qué se debió esto, pues he escuchado historias de todo tipo que podrían explicarlo, desde brujas, extraterrestres o fantasmas, aunque a mí me gusta pensar que se trataba de ángeles, quienes nos estaban guiando a casa. De igual forma, me gustaría saber su opinión al respecto. Saludos, Mundo Creepy, y a todos los habitantes. Okay, that's a bit scary. Yeah. Cuando tenía 12 años, el hermano de mi abuela falleció. Fuimos al velorio un jueves por la noche. Mi padre iba conduciendo y yo de copiloto. El velorio fue a finales de octubre, en Aguazotepec, y de noche la niebla es tan densa que en esa zona no se ve casi nada. Pasamos como 1 hora por un camino boscoso, totalmente vacío, y sin ningún tipo de iluminación, más que la de los faros del coche, los cuales no eran antiniebla. De repente, vi a una mujer apareciendo a la mitad del camino. Me asusté tanto que le pedí a mi padre que parara.
Así lo hizo, pero como él no la había visto, se enojó conmigo por mi reacción, diciéndome que estaba quedándome dormida y que de seguro lo había soñado. Pero entonces, justamente cuando íbamos incorporándonos de nuevo a la carretera, pasó un tráiler a toda velocidad. Un tráiler que sin duda nos hubiera hecho pedazos si no nos hubiésemos orillado con anterioridad. Mi padre solo me miró con asombro y me compró una manzanita para no dormirme en el camino. Okay, that's a bit scary. Yeah. Hola, mi nombre es Jenny y soy de Perú. Hace tiempo me ocurrió esto que voy a contarles. Esa noche yo me encontraba de regreso del trabajo. Eran cerca de las 10 de la noche y todavía faltaban al menos 20 minutos para llegar a mi casa. La carretera se encontraba prácticamente oscura esa noche. Sin embargo, gracias a los faros del auto, pude notar algo en cierto momento. Era un hombre, el cual estaba caminando a un lado del camino. Sin embargo, había algo en él que me asustó de inmediato y me hizo sentir escalofríos. Ese señor iba avanzando, sin embargo, no tenía piernas. Era como si estuviera flotando en el aire. Me quedé en shock y recuerdo que solo le pregunté a los demás pasajeros del auto si también lo habían visto. Solamente el conductor me respondió que sí. A pesar del miedo que sentíamos, nos detuvimos para revisar, pero esa persona ya había desaparecido por completo. Seguimos avanzando y en la siguiente curva nos topamos con un accidente. Era muy reciente, pues todavía no había llegado ninguna patrulla o ambulancia. Nos bajamos para intentar ayudar y al iluminar la zona, notamos que uno de los conductores de los vehículos que habían chocado era un señor, el cual estaba tendido en el suelo, ya sin vida. Nos quedamos fríos al verlo, pues era el mismo hombre que habíamos visto unos momentos antes. Poco después llegó la policía y cubrieron su cuerpo. Después de eso simplemente nos fuimos. Sinceramente, todavía me cuesta creer lo que vi aquella noche, y me causa mucho miedo, aunque para mi fortuna, poco después me cambiaron el horario y ya no tuve que transitar por ahí a esas horas tan oscuras.